porque, bueno, aparte de porque me encanta hablar sobre los libros que escribo, obviamente, cuando Sonia me comentó que sí quería hablar de este tema, sobre el de la memoria histórica y demás, y me parece un tema que es bastante interesante porque últimamente sí que estoy hablando mucho, cuando doy la charla, sobre todo cuando voy a presentar este libro, siempre digo lo mismo, y es que la historia la estamos acotando, y es decir, nosotros ya no tenemos historiadores vivos, en el sentido, a mí la historia de la guerra civil me la contó mi abuelo. Yo tenía una persona que vivió la guerra todavía, cuando yo era niña, y me llenó la cabeza de recuerdos y me llenó la cabeza de historias que eran verdad, historias que habían pasado, historias que él vivió en sus carnes y en primera persona. ¿Qué está pasando ahora? Que hace ya, de hecho, bastantes años, casi 100 años ya, vamos a hacer dentro de nada el siglo, porque de hecho estamos hablando de 1937, 36, 39, hasta el 39, y estamos ya en el 2026. Muchas de las personas que vivieron en aquellos años, obviamente, van a ir muriendo de los pocos que queden ya dentro de poco, porque es ley de vida. Entonces creo muy importante y creo que es nuestro deber y nuestra labor como generaciones que continuamos aquí todavía durante más tiempo, transmitir esta información que a nosotros nos han dejado nuestros abuelos en este caso, porque mis padres tampoco vivieron la guerra. Por generación, aquí habrá personas que sus padres directamente vivieran la guerra y habrá personas que sean la generación anterior a la que vivió la guerra. A mí mi abuelo me contaba de niña lo que pasó en la guerra, porque bueno, la provincia Andalucía fue una comunidad muy castigada en la guerra civil, como la mayor parte de España, pero concretamente, bueno, yo contaba las historias de Ana Alcoya, la del pueblo, ¿no? Y me las contaba no desde la rabia ni desde la... Me lo contaba desde el dolor individual, ¿no? Me lo contaba desde las heridas que a él le quedaron siendo niño y que, bueno, que ha seguido con esto, porque ya con el tiempo dejan de ser heridas y son cicatrices, pero siguen estando, ¿no? Siguen estando, y él me lo contaba a mí no como un dolor que todavía persistía en él, pero sí como un recuerdo que no quería vivir. Y eso me parece muy importante ponerlo en valor, porque lo que no queremos que se repita, tenemos que conocerlo. Y no podemos enfrentarnos a un futuro cuando desconocemos prácticamente casi todo nuestro pasado. Porque concretamente yo hablo de mí, y bueno, hablo de este libro y de otro que tengo que también estaba sobre la España de la posguerra, el sueño de la mariposa, que habla del patronato del que no tiene nada que ver con esta historia. Pero lo digo porque yo me enteré de estos datos con 38 años, cuando me estaba documentando para escribir. Yo no estudié en el colegio la Hermandad de Málaga, yo no estudié en el colegio el Patronato de Protección de Protección a la Mujer. Yo no sabía qué era. Yo escuchaba porque van a meter un internado, o la guerra, fue muy mala la guerra, lo que hicieron en la guerra, pero ¿qué hicieron en la guerra? ¿Qué pasó en la guerra? Yo quiero saber qué era la guerra, qué pasó en la guerra, quiero que me hablen de los dos bandos, quiero conocer la historia, porque la historia no fue de un bando, la historia fue de dos bandos. Y por mucho que hubiese un bando, obviamente, ganador, y por mucho que yo no quiero entrar en política, porque en este tema yo siempre digo lo mismo, no hablo desde la guerra como un dolor colectivo, hablo de la guerra como un dolor individual. A mí hay una frase que me gusta mucho, bueno, una frase, es un concepto que me gusta mucho, que lo emplea, lo empezó a utilizar un grande de las letras españolas, que es Miguel de Unamuno, que como buen club de lectura que soy, conoceréis a Miguel de Unamuno y conoceréis su obra. Y él empezó a emplear el concepto de intrahistoria. Y a mí me gusta mucho la intrahistoria, porque la intrahistoria no es la historia. La intrahistoria se basa en las historias cotidianas, en el dolor individual, no en la historia grosso modo. Hace 2 días estuve en Aracena dando esta misma charla, más o menos, porque cada vez hago de una forma diferente. Pero sí que es verdad que comenté esto y dije una metáfora porque me hicieron una pregunta que qué era eso, ¿no? Entonces, la metáfora, lo que yo les comenté era la historia es el mar, todo lo que abarca el extenso océano, y la intrahistoria es lo que hay debajo, ¿no? Lo que no vemos, todo lo que no vemos. Entonces yo lo aplico a este capítulo de la guerra civil porque
esa intrahistoria no era el bando republicano o los nacionales, o el maestro republicano del que habla aquí en esta historia, o los miles de civiles que huyeron por esa carretera. La intrahistoria es la historia individual de cada persona que vivió en esta situación. Yo preparé un vídeo para la primera presentación que hice sobre esto, poniendo trozos de documentales de los que yo me había documentado a la redundancia, en el que hablan personas que vivieron la desbandada en primera persona, vale la redundancia también, y cuentan, de ahí fue de donde yo extraje, digamos, el contexto que luego me sirvió para escribir nuestra novela, digamos, no cuenta la historia real, es ficción, pero sí que es verdad que me documenté y lo hago en base a eso, porque ya que tenemos las bases de la realidad, ya que tenemos una historia que ha pasado, ya que vas a contar algo que ocurrió, lo menos que puedes hacer es contarlo desde el punto de vista del dolor de las personas que lo vivieron y que luego lo han contado en televisión. Cuando yo estuve documentándome para esta historia y vi este documental, entendí la magnitud, porque cuando era niña mi abuelo me contaba la historia de la guerra. Yo siempre veía de forma más bien abstracta que pasaba hambre, que tenía miedo, que oía los aviones, que tiraban bombas, que comía cáscaras de plátano que la gente tiraba a la calle, que a veces no tenían que comer y se iban a la cama sin nada que llevarse a la boca. Pero lo veía de una forma abstracta. No sé si porque era una niña de 8, 9, 10 años, o porque y no tenía asimilados conceptos, o porque como me lo contaba como una historia y no me lo contaba como un dolor, no lloraba contándolo, no me lo contaba roto, yo no le vi la magnitud o no lo quise entender de esa forma. Muchos años después, porque bueno, es una cosa que cuento también que llevo aquí en el libro, al final de mi libro, una nota. Digo que este libro lo empecé a escribir por una promesa que hizo mi abuelo de cierto, porque siempre me decía que a él le gustaría que fuese escritora, siempre me lo decía, porque ahí yo compartía con él la pasión por las letras, era un acérrimo lector, no escribía pero leía mucho, y yo sí que escribía de niña, entonces me decía, cuando seas grande tienes que escribir esto, tienes que escribir la historia de la guerra. Y yo, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, porque no lo hice siendo consciente, le prometí que lo haría, le prometí que escribiría sobre la guerra. Nunca me lo había propuesto, de hecho, pensé que era una de estas promesas que tú haces pero que nunca vas a cumplir. Pero en 2020, cuando la pandemia paró el mundo, también me paré yo, también me encontré conmigo misma y también decidí poner orden en mi vida en ese momento. Y fue cuando empecé a escribir, que los libros que ha dicho ella los he escrito de 2020 para acá. Bastante había escrito, pero no tengo publicado nada de lo que había escrito antes, excepto en 2018 el libro de poemas. Fue cuando empecé a escribir, fue cuando retomé esta historia, fue cuando quise cumplir la promesa que le había hecho mi abuelo. Entonces empecé a documentar. A raíz de esto fue cuando vi la barbaridad de hecho, porque con cifras y datos reales tampoco quiero aventurarme a dar unos datos exactos porque no estaba en ese momento y tampoco hay, por lo que yo he leído, que igual si hay alguien que sepa la historia más que yo, que obviamente más que yo sabe cualquiera que se entienda la historia, pero sí que hubo más muertos que en el bombardeo de Guernica. Y sí que se habla mucho del bombardeo de Guernica como un episodio trágico y cruento de la guerra civil, y no se habla de la demanda. No se habla de la demanda, fue un episodio silenciado. Se dice que por ambos bandos. También tampoco voy a opinar sobre eso porque tampoco estaba, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que la historia es la historia. Da igual quien la cuente, quien la cuente. Lo que pasó, pasó. Y eso está. Y están las cifras, están los muertos, están las personas que huyeron, están los civiles que murieron y están los desplazados que tuvieron que huir a Almería por una carretera donde le estaban tirando bombas por tierra, mar y aire. ¿Vale? Os voy a poner el documental, el vídeo, el extracto que he hecho dura 10 minutos. Si queréis verlo entero, os lo pongo. Sí. Y, ¿vale? Y bueno, más o menos es de lo que he hablado. Probablemente el bombardeo más sangriento de la Guerra Civil Española y en cambio del que hemos tenido menos información. A nadie le interesó contar lo que sucedió en la carretera de la muerte, la que unía Málaga y Almería y por la que huyeron aterradas miles de personas después de la caída de Málaga.
El miedo, el agotamiento, el hambre y las bombas acabaron con la vida de miles de personas, muchas más que en Guernica, que ha sido siempre el bombardeo del que más se ha hablado. Se detuvo el camión. Yo salí y me paré en medio de la carretera. ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Qué estaba ocurriendo? Me miraban tímidamente. No tenían fuerzas para seguir, pero temían detenerse. Miles de refugiados huían hacia Almería. Fuimos de pueblo en pueblo, haciéndonos en las cunetas, los bombardeos de los barcos que no dejaban de bombardear las carreteras y los aviones. Era un continuo bombardeo, una masacre de gente en las carreteras, de familias con niños pequeñitos, llorando, cogido de la mano, otros sillando, otros... En fin, aquello era un... A mí lo que más, eso nunca se me ha olvidado, lo que más me impresionó fue en el bombardeo. La metralla llegó a una montañita que había enfrente y aquí había una señora con un niñito en brazos y no sé si la metralla o las piedras le dieron a ella y estaba muerta con el niño en los brazos vivo. Horrores que los supervivientes de aquel terrible genocidio nunca olvidaron. La más grande y terrible evacuación de una ciudad de los tiempos actuales. Así la describió el Dr. Bethune para el New York Times. Sin embargo, esta caravana de la muerte, como algunos la han llamado, sigue siendo uno de los sucesos más desconocidos y silenciados de la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1936 se produce el levantamiento militar contra la República. Los golpistas necesitaban controlar el sur de España para facilitar la entrada en la península del ejército de Marruecos. Andalucía queda dividida. Los sublevados consiguen el control de Cádiz, Sevilla y Granada y no tardan en ocupar Huelva y parte de la provincia de Córdoba. La legalidad republicana se mantiene en Málaga, Jaén y Almería. El pueblo malagueño afició la sublevación, eliminó todo y quedó y ya se puso los 7 meses de resistencia. Bueno, pues durante los 7 meses de resistencia no hubo un día que no pasara que viniera la aviación aquí. No dormíamos de noche esperando que vinieran los aviones. Cuando ya llegaban las 2:30, ya veía que no venían los aviones, entonces era cuando nos acostábamos. Desde el inicio de la Guerra Civil, la represión en Andalucía es brutal en ambos bandos. Ya tendréis vuestro merecido, aunque os escondáis debajo de la tierra, porque de allí os sacaré. Continuad vuestras hazañas, porque más pronto o más tarde pagaréis por los crímenes cometidos. Queipo de Llano, general responsable del alzamiento en Andalucía, amenaza continuamente a los malagueños desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla. La prensa de la época está al servicio de la guerra. Eso, que venían moros, y dice que a las niñas le cortaban los senos, que las violaban, por las madres que tenían hijas, pues lo que hacían era irse. Y nosotros estamos también muy asustadas. En enero de 1937, el ejército hispano-marroquí inicia el avance desde Algeciras y Ronda hacia la capital malagueña. Inmediatamente al norte de la provincia, las tropas italianas comienzan a organizarse. En total, unos 25.000 hombres con carros blindados, ametralladoras y artillería se dirigen a Málaga, como muestran estas imágenes que los reporteros hemos recuperado del archivo histórico del Luce, Instituto de Filmografía Italiano. En Málaga la defensa estaba prácticamente desintegrada. Tan solo una manta para protegerse del frío del mes de febrero. Y todas las miradas se dirigen a la carretera de Almería, la única salida que no ha sido tomada. Familias enteras, como la de Maruja, que entonces tenía 12 años, y su hermana Natalia, de 14, comienzan un penoso camino a pie. Por delante, más de 200 kilómetros hasta llegar a su destino. El día 8, al amanecer, las tropas rebeldes, junto con las columnas italianas, entran en las calles de Málaga. Así los sublevados conseguían uno de sus objetivos, el control de un puerto importante para la República y de todo el tráfico del estrecho. Estas imágenes, emitidas por primera vez en televisión, las grabó el propio ejército de Mussolini.
nos muestran una ciudad destrozada por los bombardeos. Con la ocupación de la capital no terminó la operación. Esa misma mañana, los miles de malagueños que huyen por la carretera descubren que se han dirigido a una trampa mortal. A lo largo de la costa hacia Almería, los barcos de los nacionales, apoyados por la aviación italiana y alemana, se lanzan a la caza de los fugitivos. Y había una alcantarilla, cabría un hombre medio de pie, agachado, cabría. Y allí se metieron muchísimas personas. Y entonces dio la desgracia de que un proyectil de los que tiraban los barcos entró por la alcantarilla y allí lo que había era una masa de escombros y personas. Allí no había nadie vivo. Sin apenas nada que comer, el camino cada vez se hacía más duro. La carretera de Málaga a Almería, hoy la Nacional 340, es una autovía que discurre pegada a la línea de costa, encajonada por Sierra Nevada y jalonada ahora por chalés, urbanizaciones e invernaderos. Todavía quedan tramos de lo que fue la antigua vía. Esta es la carretera conocida. No, estamos en peores condiciones todavía. Aunque han pasado muchos años, el triste recuerdo de lo vivido en esta carretera les ha acompañado toda la vida. Queda grabado fue mirando el horizonte, a los barcos siempre. Siempre con la mirada. Siempre mirando, allí viene. Que esta maldita carretera tiene eso. Y se ponían ahí muy cerca, donde va esa línea, es muy cerca, y se ponían hasta con las ametralladoras disparadas. Pues salí, pero no a la carretera, porque yo ya la carretera no la pisé durante el día. Cientos de personas fueron quedando en la cuneta a causa del hambre, el agotamiento, las enfermedades y los bombardeos. Vaciaron el furgón y comenzaron a trasladar a Almería a los que peor estaban. ¿Cómo podíamos elegir entre llevarnos a un niño muriéndose de disentería o entre una madre que nos contemplaba silenciosamente con los ojos hundidos, llevando contra su pecho a un niño nacido en la carretera hacía 2 días? No solo fue médico, su cámara fotográfica nos ha dejado el único testimonio gráfico que existe de la carretera de la muerte, y también algunas preguntas. El doctor Becín nunca pudo entender cuál era el crimen que esta indefensa población había cometido para ser asesinados de este modo tan sangriento. El ABC Republicano de Madrid habla de una evacuación organizada y da un dato significativo. La población de Almería, unos 50.000 habitantes, se ha multiplicado por 4. A ambos bandos parece que les interesa suavizar ante la opinión pública la gravedad de la tragedia. Periódicos extranjeros, sin embargo, como el New York Times, cifran en 150.000 las personas que huyeron hacia la costa almeriense. 2 meses y 20 días después del ataque a la población civil en Málaga, la aviación alemana destruye la localidad vizcaína de Guernica. Murieron 1.500 personas. Este hecho enseguida dio la vuelta al mundo como símbolo de la barbarie fascista. En la carretera Málaga-Almería, algunos historiadores, basándose en los testimonios recogidos, estiman entre 3.000 y 5.000 los muertos, pero estas víctimas no figuran en ningún registro. Unos murieron en el camino, a otros les alcanzaron las fuerzas motorizadas italianas antes de llegar a Motril. Allí las tropas nacionales habían cortado el paso hacia Almería. No es nada que no sepamos ya. ¿No sabes que no lo sabes? Por desgracia, mucha gente no lo sabe o no se lo han contado o las generaciones, sobre todo las generaciones venideras, lo hablo porque tengo hijos de... Bueno, mi hija está estudiando de historia, tiene 20 años, está estudiando la carrera de historia. Y ella, pues bueno, sí está un poco más informada, pero tampoco ha tocado este tema. O sea, está estudiando historia, pero la historia es muy importante conocerla. Y pues bueno, va por el descubrimiento de la vida. Entonces, los testimonios que habéis visto, tanto el de la madre amamantando al bebé que
porque bueno, él le da la metralla y se queda con ella muerta con él en brazos, como el que ha contado Cristóbal a la última hora, que bueno, yo con ese testimonio lloré viéndolo y lloré escribiéndolo. Está recogido en las cartas que son el hilo conductor de esta trama, porque aunque cuenta una historia estrenada en dos espacios temporales, va contando la historia entre 2019 y 1937. La historia que se cuenta en 1937 se cuenta en primera persona y desde la perspectiva del dolor de un maestro republicano que huye precisamente de la demanda. Cuenta en la primera carta cómo estaban en una escuela y habían entrado a la voz de revolucionarios filósofos y maricones, que eso es cierto, y tienen que emprender una huida si quieren sobrevivir, ¿no? Las cartas se las va escribiendo a un amor Julia, que bueno, no voy a decir por si os conté el libro. Julia al final, bueno, pues se destapa otra cosa, ¿no? No llega a ser Julia, pero con esas cartas que le va contando, con esas cartas que le va escribiendo a Julia, va relatando durante los 7 días el dolor que tiene, el miedo, la angustia completamente. Os quería leer un fragmento pequeño, que es el trozo donde recoge el testimonio de Cristóbal, de la gente se metieron en un pozo, cayó el proyectil ahí, porque me impactó mucho. Y está novelado, no lo he transcrito, ¿no? Lo he hecho en ficción, pero bueno, básicamente recoge lo mismo, ¿no? Iniciamos la marcha antes del amanecer, sin haber comido ni dormido casi nada, por nuestros cuerpos más entregados a Dios que a la falange. No podíamos dar un paso sin que no pareciese que iba a ser el último. Había silencio. Solo el sonido que hacían nuestros pies arrastrando por aquel camino de tierra y piedra nos acompañaba en la marcha. De repente, alguien gritó: corred, corred, que vienen los barcos, nos van a tirar, corred todos. Que corramos, decían, y yo no podía ni andar. Con una estampida humana, muchos de los que estaban allí se escondieron tras una loma para guarecerse de la bomba. Miguel, que es uno de los protagonistas de las cartas, intentó entrar con su pequeño hijo, pero al ver que no cabían todos, me dio un último intento de salvar su vida. Corrí con el niño en brazos y me tiré tras un pedregoso montículo que formaba una pequeña cueva en la que, con suerte, nos pudimos esconder 5 personas. Oímos un estruendo, seguido de un temblor y silencio. No hubo gritos ni llantos, nada. La polvareda donde quería ver, no podíamos respirar. Siguió el bombardeo y esperamos refugiados, como se refugia en la hierba del cazador. Pasado un tiempo prudencial, nos aventuramos a salir. Y lo que mis ojos retuvieron en aquel instante me acompañarán hasta el día de mi muerte. No te describiré lo que querida mía. ¿Vale? Esto es un fragmento de una de las cartas que le va escribiendo Rafael, que es un personaje ficticio, que es un maestro republicano, a su amor Julia, y le va contando, le va relatando todo en primera persona lo que fue el camino de la demanda. Todas las cartas tienen algo de verdad, porque todas las cartas están basadas en hechos reales, de testimonios reales que estas personas han vivido. Concretamente, Miguel, uno de los protagonistas de los que habla Rafael en las cartas, es el padre de un niño, que es el niño a la que matan a la madre y tienen que buscar una madre nodriza para que la amamante en el camino, ¿no? Este libro, me dijeron hace tiempo en una charla, me dijeron que si era un libro era un libro o una novela histórica, ¿no? Yo no lo englobo en una novela histórica porque es cierto que no es solo una novela, no es solo habla de historia, porque aquí hay más trama, ¿no? La trama, yo no la quise centrar solo en la guerra civil porque me parecía que centrarme solo en el dolor no nos iba a ayudar a nadie a entender. Tú puedes entender lo mismo. De hecho, una profesora que se lo leyó me felicitó por eso precisamente, porque tanto con este como con el del sueño de la mariposa, porque me dijo, has hablado de la historia, pero sin hablar de la historia. Porque aunque cuente la historia, aunque lo cuente todo, pero gira en torno a otra trama. La trama que hay aquí, Silvia María, que es una joven de 35 años, que vive en 2019, que está perdida, que está viviendo una relación tóxica de maltrato con una pareja, que es un tema muy actual y con el que podemos empatizar mucho, por desgracia, mucha parte de la sociedad. Esta chica hereda una finca que le deja a su abuelo, que está en una residencia con Alzheimer y hace 5 años que no recuerda nada,
Y en la finca, una vez que le está haciendo la reforma, le cae de un techo de madera una caja con cartas, que son las cartas que Rafael escribió en 1937. En ese momento ella, que está muy perdida en su propia vida, empieza a intentar unir las piezas de esa vida que le han dejado a ella, por eso se llama La vida que me guardaste, que no sabe quién la ha dejado, porque tampoco sabe qué relación tiene esa casa con las cajas, con las cartas y con ese hombre que huyó en Málaga, pero empieza a investigar, porque en ese momento de su vida lo único que quiere es encontrar una salida, y la salida la encuentra a través de buscar la vida de otras personas, ¿no? Entonces empieza a buscar por pistas y por datos que va siguiendo, y por intuición y por pistas que van dejando las cartas, empieza a investigar y va buscando a los personajes de esta historia. Obviamente muchos han muerto, pero sí que encuentra a una persona. No os voy a contar tampoco quién es nada, por si queréis leer el libro, pero esta persona sí que le empieza a contar muchas cosas de esta historia. Y a raíz de la búsqueda de la vida de Rafael, a raíz de la búsqueda de los protagonistas de estas cartas, María empieza a recomponer y a reconstruir su vida al tiempo que va reconstruyendo la vida, los pasos que dio Rafael en sus últimos días, ¿no? Voy hablando así de temas actuales y lo voy extrapolando a temas, bueno, a lo que pasó en la guerra civil. María libra su propia batalla interna, Rafael huía de la guerra, ella huye de un maltrato, Rafael buscaba una salvación, ella busca una vida, y todo esto gira en torno a la técnica del kintsugi. De hecho, yo la describo al principio del libro, un término que me gusta mucho, un término japonés, una técnica de reparación de cerámica, y lo que hace es que cuando una pieza se rompe, se la unen o la arreglan, digamos, con polvo de oro. Esta pieza ya no vuelve a ser la misma, obviamente está llena de cicatrices, pero ahora es diferente, es más fuerte y es única. Y es la metáfora que yo he querido, digamos, que cuando tú te acabes de leer el libro, o cuando quieras entender esta historia, aunque no tengas el libro, la propia historia de la guerra civil, es el kintsugi, ¿no? Porque las personas que vivieron esa guerra, como yo he dicho al principio de mi abuelo, ya no tenía vida. De hecho, también hablo mucho aquí, pero sí que tenía cicatrices, porque obviamente ya hablaba desde el conocimiento de lo que vivió, desde el trauma, aunque antes, bueno, no se le llamara trauma y antes las personas, los traumas no, antes no había. Pero sí que hablaba desde esa vivencia que le condicionó en cierto modo o en mucho su infancia. Este libro es pues un homenaje a estas personas, a estos abuelos y a esta generación entera que metafóricamente caminó descalzo, porque muchos caminaron descalzos buscando otra vida, para que las generaciones venideras, es decir, las que nos anteceden a nosotros, tuviésemos una vida plena, una vida mejor, una España recompuesta de las cenizas, aunque todavía tarda mucho en recomponerse, pero sí que es cierto que ellos lucharon con uñas y dientes porque eso pasara, por no dejarse pisar el terreno, por intentar que fuéramos una España unida. Y me parece que estamos en la obligación, porque somos las voces de los que ya no están, que esto lo tengamos que contar y transmitir. Es muy importante, no desde, como he dicho antes, ni desde la rabia ni desde la ira, sino desde el conocimiento, desde contar la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ese término a mí, yo lo escuché hace tiempo, se me quedó grabado y creo que es muy importante. Por ello, yo creo que la historia tenemos que conocerla, tenemos que hablar de la historia, tenemos que contar lo que pasó de verdad. Y no tenemos que endulzar nada, porque obviamente estas personas no tuvieron una vida dulce en esos tiempos. Y no hay que contarlo con dulzura, hay que contarlo con amargura, porque es lo que pasó. Pero sí, que no hay que contarlo desde la rabia, porque al final la rabia no nos lleva a nada. Nos lleva a frustrarnos, y al final no vamos a donde mismo. Entonces, pero sí que es importante conocer para no repetir. Por último diré que en el libro hago también una
un homenaje porque cuando estuve documentándome para esta historia, aparte del médico del que se habla ahí, Norman Vecino, que en mi libro se llama Simon Webb, le hago como un pequeño homenaje porque, bueno, un hombre que salvó muchas vidas. También hablo aquí le hago un pequeño homenaje a Anselmo Vilar. Anselmo Vilar fue un farero en Torre del Mar que apagó la luz del faro durante 48 horas. Esto impidió que los barcos pudieran localizar a los civiles durante ese tiempo y salvó la vida de muchos de ellos. A Anselmo Vilar García, gallego y farero de profesión, le costó la muerte, porque lo fusilaron entre el 9 y el 10 de febrero de ese mismo año, por haber apagado la luz del faro para que esos civiles pudiesen pasar por la carretera. No pudo salvar la vida de todos los que murieron muchos, más por datos de los que me he informado, ya digo, fuentes informativas, y no sé por qué no estaban, ¿no? Pero bueno, sí se dice que hubo entre 3 y 5.000 muertos, muchos más que en el bombardeo, miles más que en el bombardeo de Guernica, que es uno de los bombardeos de los que más se habla, un episodio de los que más se habla de la Guerra Civil. Y yo, por ejemplo, ahora también en mayo voy a dar una charla al Centro de la Memoria Histórica de Málaga, Torre del Mar, que pues, tiene una plaza y voy a dar esta charla también porque lo que quieren es todas las personas del Centro de Memoria Histórica y los que conforman la desbandada, ¿no? Hay un grupo de personas que todos los años hacen la marcha y todos quieren mantener viva la historia. Y me parece bien, porque la historia hay que tenerla presente. No nos vale que nos cuenten cómo vivieron los australopithecus. A nosotros nos interesa más saber cómo se vivió en la España de 1937, porque obviamente es muy importante saber de dónde venimos, saber nuestros raíces, saber nuestros ancestros, pero lo más reciente que tenemos, eso no lo podemos copiar. Y yo creo que eso es lo que más debemos recordar y tener presente siempre. Nosotros, nuestros antecesores, que ellos sí que lo tienen, pero nuestras generaciones venideras también. Porque hay muchos niños hablando de General Franco, hablando de la guerra civil, sin conocimiento de causa, sin conocer nada de la guerra, sin saber en qué contexto lo están diciendo. Y yo no estoy hablando de política en ningún momento, porque sus padres pueden ser de la política o del partido o de lo que quieran ser. Pero la historia hay que contarla como fue. Y un niño no puede estar hablando de algo que no conoce, ¿por qué no? Porque nos estamos haciendo daño. Porque es que esto lleva a lo que está pasando, nos estamos haciendo daño. Nosotros, pero sobre todo a la generación que viene. Así que bueno, yo por mi parte he hablado del libro, he hablado de la desbandada, no quiero que sea un monólogo tampoco, a mí me gusta que participéis, porque creo que está ahí un poco todavía procesando esto, pero me gustaría comentarais o que preguntarais algo y que, porque a mí me gusta, no me gusta ser un monólogo, me gusta participar, porque bueno, la opinión de todo es importante. Yo quería decir que ¿tú piensas que es intencionado que nunca se llegue al siglo XX, ni tanto en clase de historia, tanto en institutos, como incluso en la universidad? En la universidad, por lo menos en mis tiempos, tampoco llegamos al siglo XX. O sea, yo estudié historia y jamás llegué a la guerra civil. Bueno, los que hacían ese contemporáneo sí, pero yo era los primeros que son los años secundarios no se llegaba. Porque te daban apuntes y no daba tiempo. No daba tiempo. No sé, yo, vamos, lo estoy viendo en primera. Bueno, primero y principal, porque a mí me apasiona la historia. De hecho, me iba a meter en la carrera de historia. Al final, por circunstancias, porque me tenía que ir fuera de la provincia de Sevilla y demás, no me metí. Informática, que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero en mis tiempos tampoco, yo no lo vi. Y yo tuve un profesor muy bueno, que hoy no está aquí, pero que es Leonardo Alanís, que ama la historia, y fue mi maestro, fue el que me hizo amar la historia, por encima de todo, aparte de mi abuelo. Yo digo, tuve dos maestros, primero mi abuelo y luego Leonardo, ¿no? Pero yo no conocía esto. Mi hija ahora, en 2026, está en cuarto año de carrera de historia. Esto lo conocí yo porque yo se lo he explicado, pero yo no lo he visto. Cuando yo empecé a estudiar, a documentarme como estudiar, porque me gusta estudiar, pero al final me gusta saber, ¿no? Cuando yo empecé a documentarme sobre el patronato de protección a la mujer, no había nada. Y fue a través de
bueno, por estas circunstancias que al final, de una cosa a otra, conocí a una escritora que es divulgadora, que por cierto, no sé si la conocéis, Consuelo García de Cisterra. Ella es escritora, divulgadora y ella también escribe ensayo y demás. Ella es una superviviente del patronato que habían concedido en el pasado el diploma de víctima víctima de la guerra, víctima del patronato. El año pasado, en junio, también estuve en un evento que fue un acto de petición pública de perdón de la Iglesia a la víctima del patronato, que fue irrisorio, porque lo que hicieron fue, a los que habían designado como cabeza de turco, decir en un micrófono, nos arrepentimos, pero si tú no estabas, ¿vale? Lo que le hicieron a esas niñas, darle con ortigas en la boca porque se orinaban en la cama, obligarlas a limpiarse de los obligarlas a comer enteras con gusanos, a esas madres que entraban embarazadas, quitarle a los hijos. Esa trama del robo de bebés que hubo, eso se tiene que conocer. Es que yo no lo sabía, a mí no me lo había explicado nadie, yo lo conocí con 40 años. Y no es justo. No es justo que se nos oculte eso, porque es muy importante. Porque de ahí viene, y aquí hay muchos hombres, y yo tengo pareja, y tengo hermanos, y tengo un hijo, y yo los hombres por encima de todo, no soy una persona que diga, o sea, no me considero, no defiendo el trato, yo defiendo los dos géneros, ¿vale? Yo soy una persona que respeta a la persona, sea hombre o sea mujer. Pero está claro que España es un país patriarcal y que tiene una raíz profunda machista. Y ojo, que tengo pareja, tengo padre, tengo hijos y no tiene nada que ver. Y los quiero y me quieren y cada vez es cierto que la generación, porque bueno, mi padre todavía tiene su punto, mi hermano ya no tanto, mi pareja no nada y mi hijo no lo tiene. No lo tiene porque es que se lo he inculcado desde chico, prefiero igual que a su hermano. No quiere decir que yo quiera que esa mujer y la hermana es hombre, no. Quiere decir que todos somos iguales. Y yo creo que eso es muy importante. A la pregunta de si yo creo que se hace intencionadamente, sí. Eso no, porque es muy duro también. Porque yo, ya te digo, nunca jamás he llegado al siglo XX. Mira, Cuéntame se acabó cuando tocó temas de política. Creo que y pienso que es la historia, no ya no estoy hablando de un bando ni de otro, es la historia. Pero es que no había tocado, porque los dos participaron, hicieron todo lo que hicieron y nosotros los masacraron. Pero que lo que quiero decir que es historia, que hay que contarlo, que no podemos... Sí, pero que en el suburbio no se llegue, no se llega. No. Y luego otra cosa que también quiero comentar es que eso me ha asombrado, porque yo sí que había leído sobre la desigualdad, pero no sabía que había tantísimas víctimas, o sea, porque 5.000 has dicho, ¿no? Y más de 150.000 desplazados. Y lo que me asombra de eso entonces es que en Guernica no llegaron a 1.000, ¿no? Y en Badajoz sí hubo 4.000. En la plaza de Toros hubo 4.000. En un día. En un día se cargaron 4.000. Entonces, ¿por qué eso no ha trascendido? Hombre, la Guernica es un símbolo. Porque Picasso pintó bien. Claro, y tal, pero me parece bien. O sea, que Guernica es el otro. Mira, yo digo no sé en qué página está exactamente, porque no me acuerdo, pero sí que puse una frase que cuando la acabé de escribir dije, me paré un poco y dije, voy a analizar esto que he escrito porque es un pensamiento que, como yo digo, copié en el folio, pero luego si te paras a analizarlo es una profunda. Y es que el dolor no es lo mismo cuando es individual, cuando hay un individuo, como cuando se cuentan por miles. Cuando se cuentan por miles, el dolor desaparece. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa, no es exactamente, no lo digo así, lo digo con otra frase, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, eso puede explicar esto, a más muerte, menos importancia, porque las vidas dejan de doler. ¿Qué pasa en la guerra de Irak? ¿Qué pasa en la guerra de Gaza? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Nos duele que un niño español muera en una piscina? Por supuesto. Pero ¿cuántos están muriendo en Gaza por la guerra? ¿Nos duele tanto? Yo creo que de todos estos temas que estamos hablando, hay bibliografía, hay mucho escrito, lo que pasa es que falta el interés en conocerlo. Sí.
Estoy en parte de acuerdo porque yo he empezado a buscar y he encontrado. De hecho, como mi hija está en la universidad, yo me he ido a la universidad y me he buscado mucho y hay. Pero sí es cierto que no te lo explican. O sea, tú no puedes tener interés si no conoces lo que... O sea, a ti te interesa algo cuando te lo explican, aunque sea levemente, y tú muestras interés por conocer más. Pero si ni siquiera sabes que existe... Además, no todo el mundo tiene que irse a la universidad a investigar, pero los niños sí que deberían, o sea, en los colegios, en el instituto, se debería por lo menos dar unas pinceladas, porque es verdad lo que ella dice, es que no saben nada, no saben nada. Manuel quería hacer una pregunta. Tengamos en cuenta que lo que provocaron la levantada, lo que provocaron lo de Guernica y lo que provocaron la guerra civil, han tenido 40 años, tuvieron 40 años para modificar la historia. ¿Para qué? Para modificar la historia, para escribirla. Ah, claro. Entonces la historia que se ha difundido es la que ellos han querido. Claro. Es la que ellos han querido. Entonces yo conozco a chavales que son víctimas, o sea, nietos de víctimas de la guerra, que llegan a decir que cuando mataron a su abuelo por aludería. Entonces, tenemos dos historias. Tenemos la que cuenta John Moore y la que cuenta, por ejemplo, Francisco Espinosa, la que cuenta por Preston, y esa es la que no se lee. Yo, bueno, es cierto lo que estás diciendo y es cierto que la historia de los propios nietos nietos digo porque, bueno, ya por la... Es que se dieron tan buenas trazas en reescribirla, que la escribieron a su conveniencia. Claro, y sí es cierto que la línea generacional ya es la tercera, porque ya, bueno, yo por ejemplo soy la tercera línea generacional de los que... Claro, pero el problema donde ha estado en la línea nuestra, en la mía, que bueno, yo digo, en mi caso sí, pero a lo mejor no nos hemos preocupado en enseñarle a nuestros hijos. Mira, eso sí es una cosa que yo estoy muy de acuerdo contigo. Mis padres todavía tenían el miedo a hablar de la guerra. Claro, es que eso pasa. Y no era el momento, no es que no quisieran contar, y no es que no quisieran contar, claro que querían contar, estaban reprimidos, estaban adoctrinados todavía. Todavía les daba miedo a hablar, porque era que de hecho no se puede hablar, que nos tachan de rojo y claro, si no se podía decir rojo, se tenía que decir colorado. Todavía después de morir Franco existía ese miedo. Todavía después porque sí, porque yo lo he vivido en mi casa por mis propios padres. Y claro, ellos vivieron la guerra por sus propios padres, ¿no? No la vivieron ellos, pero bueno, vivieron una España hecha barro. Vivieron una España, como digo en el libro El sueño de las mariposas, una España que estaba tratando de resurgir de la ceniza. Y esa España es la que vivieron nuestros padres, mis padres, vosotros. Pero había miedo y nos hablaba por miedo. Miedo en las televisiones, miedo en los medios públicos, miedo en las personas en las casas. Entonces, esa línea generacional, como bien dice, y eso es, yo creo que es un punto muy bueno, ahí se cortó el traslado de la información, ¿no? Porque a mí me lo contaba mi abuelo. A mí no me lo contó mi padre, yo me enteré de la guerra por mi abuelo. Sí, pero mire, perdone, pero después de la transición tampoco se ha hecho nada hasta ahora para explicarlo bien. Es decir, indudablemente, después de la guerra civil, hasta el 75, hasta el 76, indudablemente no se podía decir nada ni escribir nada. Y lo que escribía era lo que ellos querían escribir. Pero después tenemos 60 años, después ya prácticamente, que tampoco se está haciendo nada, porque aquí acabo de oír horas por personas que han estado en la universidad, o tu hijo mismo que está en la universidad, haciendo cuarto de historia y no se le está enseñando la historia de España. Luego, entonces los que en aquella época tenían, bueno, quiero decir, me sitúo en la época, las personas que vivieron la guerra y estuvieron en la guerra, no pudieron, no se atrevían a hablarle a sus hijos de nada. No, esto no podía. Claro, no podían. Entonces, a ellos no se puede inculpar a ellos, en el sentido de decir lo que ocurrió, porque es que estaban atemorizados, estaban aterrorizados.
Pero después del 76 es cuando se tenía que haber dado lucidez y claridad y escribir y explicar lo que realmente pasó en los dos bandos. ¿Sabes qué pasa? Que en los planes de estudio sí que estaba. Claro, pero no se no llegabas, porque no había tiempo. Exactamente. No puedes decir, no, es que no te lo quería. Hombre, claro. Sí, sí. Y se daba en el último trimestre cuando ya terminaba el curso. Que yo sé que nuestro, yo no lo culpo obviamente porque no me lo declaran, si yo sé que esto había miedo, yo es lo primero que he dicho, que lo sé y lo entiendo, y de hecho yo me he intentado, por ejemplo, a mis hijos transmitírselo yo, por supuesto. Sí que es verdad que hay, por eso digo que hay muy poca información. Yo no voy a decir por parte de uno y por parte de otro, porque en general en la sociedad completa, pero sí de forma individual, como individuos, nosotros debemos de, decirle a las generaciones que vienen de contarles la historia. Eso es uno de los motivos por los que escribí este libro. Yo soy escritora, pero a mí el género que más me gusta escribir, y de hecho lo que más éxito tiene, son los libros de Steve, los misterios, ¿no? Y me gusta, me siento cómoda escribiéndolo y demás. Pero creo que es muy importante utilizar la literatura para contar historias de historia. Sí, pero perdone, pero claro, lo que has escrito es una historia novelada. Por tanto, sí. Quiero decir que como su nombre lo indica, ¿no? Sí, Historia novelada, ¿no? Sí, lo que dije, que la historia es una novela basada en la que he hecho. Es lo que he dicho, que cada carta tiene, está hecha de trocitos novelados, obviamente, pero de la realidad de lo que la persona que lo lea, joven, lo va a leer como tal. Sí, claro, no lo va a leer como historia. Claro, no lo puede leer, o sea, no lo va a leer evidentemente como historia, pero ese libro va a hacer que te va a dar un dato sobre la historia que si tú desconoces ese dato y eres curioso, te va a interesar, porque yo cuando leí, escuché que tu libro iba sobre la desbandada, que yo tengo cero conocimiento sobre la desbandada, solo que en una carretera larga que hubo bombardeo por tierra y mar, es lo que sabía de eso, pues a mí me llamó la atención. Y bueno, si es a través de una novela, aunque sea, de una historia novelada, y me puede llevar a episodios de la historia, me parece súper interesante que lo hagas, y necesitamos muchas más historias así, que luego te inviten a ti como persona, si te interesa el tema, a investigar sobre eso. Intento en todos mis libros, en todos, ya sean ficción histórica o narrativa de historia novelada, como lo quieras englobar, porque yo el género, bueno, les digo a los lectores, me dicen que género es para que lo lean, porque hay un poco de todo, entonces prefiero no enmarcarlo en ninguna casilla, ¿no? Es un libro que habla de esto, de esto, y tú, pero bueno, sí que es verdad que en el género de novela histórica sí que se puede enmarcar, pero sí digo que sí tengo claro que la historia, toda la historia está presente en todos mis libros, incluso en el más inverosímil que tengo, en el sentido de que todo es ficción, es La sangre de Triana siempre, que son dos novelas de unos thrillers psicológicos que se desarrollan tienen como marco el Castillo de San Jorge en Sevilla, la Torre de los Chules, bueno. Ahí hay todo invención de túneles subterráneos y demás que, bueno, puede que sirvan, puede que no, son leyendas, no lo sé. Yo, como escritora, pues me he permitido poder novelarlo. Pero sí que cuenta la historia de Melchor, por el nombre de la calle Sierpes, sí que cuenta la historia del oro de las Américas, sí que cuenta la historia del Castillo de San Jorge, basado, poniéndole como telón de fondo, hablando de la Inquisición, hablando del Castillo de San Jorge como sede de la Inquisición española, porque además fue uno de los más importantes de Europa. Entonces sí que es verdad que es una historia de ficción, sí que es verdad que es un thriller psicológico, tú te lo estás leyendo como una novela de misterio, pero estás aprendiendo sobre eso. Y hay que ir entera tú de lo que estaban haciendo en Extremadura. Es una novela, pero esa novela en el 2008. Claro. Hay un libro muy bueno de Luis Melero, La desbandada, que es novela histórica, pero el libro es tampoco. Manuel Lucas, ¿te quería hablar?
Cristina, a mí me parece muy interesante la propuesta del libro sobre cómo de manera paralela tú hablas de dos guerras, la persona que tiene la chavala que encuentra la caja de las cartas y la guerra y el contexto donde tú sitúas la historia de donde se escriben esos conceptos. Y también estaba pensando, estaba escuchando a ti hablar después de tu testimonio, después de tu ponencia, después de lo que han comentado los compañeros, y se me hacía raro este momento. Se me hacía raro sobre todo porque estoy escuchando hablar a la gente con mucha libertad. Y estoy escuchando hablar a la gente con poco miedo. Pero claro, el miedo del que hablaba Manuel, yo creo que todavía ese miedo permanece. Y permanece, por ejemplo, cuando en un instituto tú no puedes hablar sobre sexualidad, sobre política, es decir, hay como tabúes de yo no me quiero meter en lío, no quiero problemas, no me quiero complicar, no yo de política. Pero si la política no es peso de izquierda ni la política es una ciencia para organizar la convivencia. Política y claro que hay ideología en todo lo que hacemos, hasta en nuestra manera de vestirnos, nos posicionamos continuamente, pero nos da miedo decirlo. No. Y hay mucho miedo a que se hable de un tema, por ejemplo, del contexto social las desbandado. Bueno, ¿por qué? Creo que tendríamos que hacer un análisis de por qué todavía eso está dentro de nosotros. El miedo es producto del sistema que se implantó después de la guerra, que no era miedo, era un terror. Yo he sufrido con mis antepasados y era un terror. Había que escuchar la radio, la criminalidad que se ponía entonces, bajito porque era nos infundieron un terror tan tremendo que incluso mi madre, que fue precisamente por desgracia, derramó la sangre de su hermano y de su padre y no podía, a nosotros nos hablaba, pero calladitos, no, cuidado, y así hemos vivido y todavía no estamos despertando. Yo siempre digo, mujer, que la dictadura obligó a nuestros padres a callar. Mi padre y mi abuelo lo obligó a callar. Y ya en democracia han querido imponerme a mí el olvido, el olvidar. Tu padre no te podía decir nada. Es que no te lo decía. Pero es que han venido imponiéndome el olvido. Que estaban aterrorizados. Entonces, en nuestros genes está todavía la falta de libertad para hablar. Perdón. No, tranquilo. Yo estoy de acuerdo en que el olvido es el arma que han utilizado las generaciones intermedias entre las personas que vivieron la guerra y nosotros. El no hablar del tema, como, bueno, vamos a dejarlo ya, porque ya hemos pasado de esto, y no vamos a pasar para no hablar una herida, como digo, a ver, no vamos a abrir que cuando eso es pasado. Eso ya pasó. Pero ya 73. O sea, de esa generación intermedia que tú dices, sí, pero nunca he defendido el olvido, todo lo contrario. O sea, que mis padres, lo que más me decía mi madre cuando yo tenía 20 años, 18, yo vivía en Madrid, era hija mía, no te metas en política. Lo han dicho todo. Pero cuando salía por ahí. Pero la desafío dependía mucho, me imagino, por lo que me has dicho, si has estudiado en la Universidad de Mar con 73 años, en aquellos tiempos, a nivel cultural hacía mucho. La España rural, la España profunda, la España pobre, la España inculta, era la que más sufría, como hoy en día. Pero mis padres eran que antes en Bilbao de Valladolid. Sí, pero tú tenías unos estudios, tenías la mente más abierta. Vivía en Madrid, ya no compare un pueblo de Huelva. Y en Madrid le llegó la represión después de terminar la guerra. Ya no es solo Madrid, ya es el nivel cultural que ella pudiese tener con respecto, por ejemplo, mi madre tiene 56, pero mi madre ha sido maestra con Barbarena, que no es porque sea ni más ni menos, simplemente que el nivel cultural que adquieres en una universidad no lo tienes limpiando. Eso es antes y ahora también. Yo lo digo porque cuando cuento eso, siempre me siento aludida por la edad y tal. Pero, por ejemplo, en mi generación, es que cuando se generaliza una generación, pues no hay que hacer, porque quienes estuvieron luchando
en mi generación contra el franquismo, éramos en esa época jóvenes. ¿Y quiénes corríamos de la...? Yo una vez solo, que yo no soy joven, ya me da miedo, o sea, ¿no? Pero ¿quiénes corrían de las manifestaciones? Esta generación. Por eso, a veces, soy un poco pijotera en ese sentido. No, pero o sea, yo lo siento. Pero cuando veo eso, yo, lo del edadismo... Sí, es normal que lo defiendas porque yo tengo otro punto de vista, porque me he criado con unos padres que no han tenido esa aunque hayan pensado lo mismo, no era desde el nivel... Tenían más miedo, claro. En la España más rural había todavía más represión, porque esto es como ahora, ¿no? Mientras más inculto sea, mientras menos cultura y menos conocimiento tenga, más se aprovechan de las personas. Por eso nos enseña la historia. Más le someten, entonces, claro, por eso yo creo que es muy importante conocer la historia, por eso yo creo que es sumamente importante que conozcamos de dónde venimos, claro, porque ayer lo dije en la charla que di allí, no podemos enfrentarnos libres a un futuro si todavía no somos libres de un pasado, porque a nosotros todavía nos atan puertas invisibles a un pasado que no es nuestro porque no lo vivimos nosotros, pero todavía lo tenemos en nuestros genes, porque el patriarcado sigue en nuestros genes. Y ya os digo que me perdonen los hombres de verdad, porque yo adoro a género masculino y soy la primera defensora de que un hombre es tan bueno como una mujer y una mujer tan mala como un hombre malo. O sea, no hay distinción de género, pero es cierto y es algo obvio que tenemos raíces todavía... Pero es consecuencia de lo mismo, de la guerra. Sí, de la guerra. De eso, ahí a la fuerza a que la mujer era lo último. Hoy he visto un anuncio, que yo sigo una página de estas de que sacan sketches de los anuncios que ponían antes, ¿no? Y ya salió un anuncio de 1967 de un aceite, Beluca, no sé cómo se llamaba el aceite. El hombre decía, venía con la corbatita, ella estaba con su delantal repeinado, mirando al hombre con el plato, y después dice tu madre que tú no sabes cocinar, ¿no? Bueno, y ese es uno de los menos machistas, los hay de... Oye, el sentadito y ella con la copita de coñac, que cuenta que con la maquinita. Eso hoy no, mira, eso hoy está castigado visibilizarlo, pero no hacerlo, porque se sigue haciendo, porque eso sigue existiendo. Hoy lo que no te lo muestran en la tele. Pero bueno, lo peor es a la que generación dura. los de tu edad incluso. Y los jóvenes. Sí. Los de mi edad y los más jóvenes, más todavía. Está viendo. Está saliendo de cosas. Y volverá. Y se repetirá la historia. El tema de los casos, y ellos son chavalitos de 16 años. Está volviendo. Y eso es lo que a mí me ha hecho también recapacitar sobre este tema, que había un punto de inflexión donde ni sí ni no, que somos los de los 80, 90, tal, pero es que los millennials han vuelto. Pero es que las canciones, las letras, pero es que las niñas las cantan tan contentas. Y yo digo, ¿de verdad sabes lo que están diciendo? Es que no me lo explico, o sea, no... Quería apuntar de que hace 90 años que empezó la guerra, aquella guerra famosa, que nos dolió tanto a toda España. Y ahora estamos hablando de desbandar. Ya se apuntaba por ahí, que se apuntaba el compañero, que esto había que haberlo hablado mucho antes. Todavía nos estamos enterando de muchas cosas que desconocíamos. Bueno, y esto digamos que somos la avanzadilla. Si miramos hacia atrás o si miramos hacia los lados, ¿qué encontramos? O sea, es una pena que esté aquí. Quería apuntar que algunas veces que me han comentado sobre la historia, que parece ser que tanto lo de Badajoz como lo de la desbandada se conoció algo menos que lo de Guernica, porque allí cogió periodistas extranjeros, un periodista inglés que documentó el bombardeo en sí.
lo cual no ocurrió ni en la hermandad ni ocurrió en Badajoz. Sí. Entonces lo transformaron después. Pero a sí, Medina. en la demanda se ocurrió, porque la demanda un periódico inglés, que fue el New York Times, que fue el que sacó las cifras reales de muertos Y el médico canadiense, y de- que era el que daba la información. Pero no era el periodista, la información Pero que llevaba. pasaba la información, Pero la información, digamos, yo lo que pero no llegaba la noticia aquí. Era propaganda, archivos alemanes. Lo que no me acuerdo muy bien cómo se llamaban los archivos donde están, pero eran unos archivos italianos de Mussolini, que fueron los que lo documentaron también, que ahora obviamente no les iba a interesar la de las víctimas de la República, pero en este caso, por ejemplo, el medio inglés, el New York Times y este médico canadiense que lo documentó todo, sí que fueron extranjeros, sí que vieron la demanda en primera persona. De hecho, este hombre recogió a la gente. El médico sí lo vivió, pero digamos, no se trasladó al mundo exterior sí lo trasladó. En sitio, se trasladó un mes después o 2 meses después, ya un poco aparte. Bueno, ahí ya es lo que yo tengo entendido. No voy a, eso no te lo puedo decir porque hasta ahí no he llegado. Pero el bombardeo, perdón, el bombardeo lo hicieron los 3 barcos que estaban en el Mediterráneo y después lo hizo los italianos y la Cóndor alemana. Y por eso, bueno, por eso cuando y el farero cuando la apagó la luz, independientemente de que lo que has dicho, que bueno, que también pudiera ser, pero fue para no alumbrar a los barcos que estaban en el Mediterráneo de seguir bombardeando. Sí, es lo que he dicho. Perdón, entonces me he equivocado. Es lo que he dicho. Vale. Sí, no te preocupes. Anselmo Vilar apagó la luz del faro durante 48 horas para evitar que los civiles fueran bombardeados por el mar. Yo quería niñas. Perdón. El lenguaje es importante situarlo. Porque cuando he dicho los asesinados por los dos bandos, entonces yo no me imagino que, supongo yo que no habría muerto en el bando republicano tirando piedra al barco, porque es que no me lo imagino por los muertos. Entonces, para mí hay que decir, porque esto es un genocidio, con todas las características que estás contando, esto es un genocidio. Es importante en el lenguaje decir cuando los asesinados o los muertos por los dos bandos. Entonces, es una diferencia muy importante que hay que tener. Lleva razón, pero te voy a hacer un apunte. Esto lo digo porque mientras estaba documentando, obviamente las tropas nacionales entraron, fueron las que masacraron, estamos hablando del ejército. Pero hubo civiles no republicanos que también perecieron en la guerra. Y no hablo ya de partidos de bancos ni de familias, simplemente de personas y de niños que también murieron y a lo mejor no fueron por su propio ejército o por el contrario en defensa propia. Lo que está claro es que en las guerras siempre hay muertos civiles y muertos inocentes, en todas las guerras, igual que está pasando ahora mismo en Israel y en Gaza. Da igual quién sea el bando ganador, el bando perdedor, el bando culpable o el bando inocente. El caso es que están muriendo los del ejército, claro, están matando entre ellos, pero de camino están arrasando con toda una población civil, que no tiene culpa de lo que está pasando. Cuando yo me estuve documentando sobre esto, por eso he dicho que yo lo he visto desde la intrahistoria y desde el dolor individual, porque esa persona que probablemente tuviese una pareja, o un padre, una madre del partido franquista, fuese nacional, pero que no quisiese la guerra, también fue una víctima. ¿Me explico? Es igual que el pueblo vasco, no podemos decir que la ETA es vasca, no, que hay muchos vascos que no quieren a la ETA. Entonces, yo por eso me gusta intentar empatizar y comprender el dolor individual de los individuos, porque es cierto que sí, por supuesto, que entraron en el bando nacional, pero la mayor parte de la ley, claro, que la mayor parte de las víctimas, y de hecho en mi libro está escrito íntegramente desde esa perspectiva, ¿vale? Pero
también me gusta decir, porque también me documenté, que también hubo personas de otro bando que no eran militares, que también fueron víctimas. Y a los que no fueron, por el propio partido, que ya digo, yo no estaba. Pero también me gusta decirlo, porque si no lo digo, estamos volviendo a hacer lo mismo que hicimos. No podemos, o sea, la historia me gusta contarla tal cual me he documentado. Entonces, no quiero callarme, por mínimo que sea, algo que pueda ser significativo. En este caso, para mí, es significativo que una persona civil sufra en una guerra, por mucho que sea la hija de un general. Es que a lo mejor ella le ha tocado ser hija de un general, pero ella no quiere ser hija de un general. Es a lo que voy aquí, por eso no estoy defendiendo, porque por supuesto fue un genocidio, fue una masacre y lo que hicieron. Y bueno, ya te digo, yo he llorado viendo estas personas hablar y escribiendo la historia. Es que yo había veces que tenía que parar porque, y no lo viví en primera persona, pero es un dolor que luego al final empatizar, ¿no? Pero me parece bien tratarlo, por supuesto, y quizá cuando de otra charla para aclarar este término, lo haré seguro. Pero sí que quiero también que entiendas y por qué lo digo. Porque lo digo por eso, porque hubo más víctimas que no solo fueron las republicanas. No hay comparación, ¿eh? No, ninguna. Lo que pasó de inglés, que ha dicho la guerra que todos perdimos. No, la perdimos todos. De hecho, yo le escribí, la perdió el bando republicano y la perdió la mujer, la perdieron. Por supuesto, y además yo le escribí a él y lo hablé y con toda la razón del mundo, no te hago ir por esto porque al final lleva toda la razón, que lleva toda la razón del mundo. Pero sí que es verdad que me gusta aclarar esto porque, bueno, si yo digo que entiendo el dolor individual, es que entiendo el de todos. Claro, de todos los dolores. Pero mire, por favor, fíjese o fijémonos hasta qué punto llega el tema de nombrar, después de 70 años, seguir nombrando al bando nacional, cuando fue el bando rebelde. Y todavía le seguimos diciendo bando nacional, y a vosotros le seguimos diciendo los rojos. O sea, la incrustación de después de 80 años todavía, lo acabas de decir tú y lo decimos todos, el bando nacional, pero si fueron los rebeldes, coño. Tiene razón porque no podemos hablar de nacionalismo cuando fue el bando golpista. Fue el bando rebelde golpista, que dio golpe de Estado. Lleva razón y de hecho, lleva razón en esto. De hecho, una de las veces que me estuve preparando una de estas charlas lo pensé, porque digo, bueno, los nacionales eran todos, realmente, ¿no? Porque todos eran de España. Pero sí que es verdad que en todo bueno, de hecho lo habéis oído aquí también, en todos los documentales, en todo lo que eso es común. he sacado la información. Eso es común. Pero lleva razón. Y persiste, y persistirá. Coño, vamos a llamarle las cosas por tu nombre. Lleva razón. Yo creo que muchas veces, intentando comprender las intrahistorias que tú comentas, Cristina, a ver cómo lo explico. Intentando comprender las intrahistorias de cada persona, sea del origen que sea y esté situada en la posición que esté, más a la izquierda, más a la derecha, más en el centro, cuando intentamos ser ecuánimes en un aspecto como este, creo que estamos fortaleciendo la herencia de silencio y pavor que nos han dejado. ¿Qué quiere decir? Que hubo una partida de criminales que rompió las reglas del juego. ¿Puede decirlo? ¿Qué quiere decir? Hubo una partida de criminales que rompieron las reglas del juego. Las reglas del juego que organizaban una convivencia. Si hay unas reglas para convivir, tú no las puedes imponer, no las puedes saltar, no las puedes investir. Uno puede dar un golpe de Estado y quedarte con el país. Entonces, claro que después, en actos violentos, mueren gente, mueren civiles, claro que sí. Pero vamos a poner las cifras en su sitio, vamos a poner los conceptos en su sitio, vamos a poner las ideas en su sitio y no vamos a andar con esas cortinas de... Esto no es claro que esto es política,
Claro que esto es ideología, claro que este libro contiene mucha sustancia y no es solo historia, esto está sujeto a hechos. Claro, por supuesto, Hechos de gente que huía con miedo, arrastrando lo que les quedaba de su vida y eran bombardeados por barcos, por aviones, gente indefensa. Fueron unos criminales. Y que a día de hoy sigue habiendo gente que le rinden homenaje. Verdad. Entonces las víctimas del otro bando, aquellas que cayeron, tuvieron tu reparación, tu reconocimiento. Cuando tú hace apenas 2 o 3 años, creo que fue en Madrid, cuando se intentan poner unos nombres y cambia el gobierno y lo arrancan a martillazo. Y en los cementerios rompen las lápidas a martillazo. Cuando tú tratas de poner un monolito, el monolito es un problema. ¿Por qué? Porque no se puede hablar con libertad. No puede pasar esto. Hay miedo, la gente no puede... Mira, yo cuando decidí escribir la historia, de hecho, me documenté mucho sobre todo lo que había ocurrido. Me llevé muchos días antes de empezar a escribir, viendo películas, viendo documentales, porque claro, yo no viví la guerra, porque yo necesitaba absorber la historia para poder plasmarla en el papel, porque te la puedes inventar, pero ya que vas a escribir sobre una historia real, tiene que ser lo más verosímil posible. No te puedes inventar, como yo he dicho, ¿no? Tú puedes novelar un dato, o sea, en el sentido de que en este caso los hombres se metieron en una alcantarilla y yo he dicho que se metieron detrás de un montículo, pero es real, ¿no? Le pasó a este hombre que salía llorando. Así que cuando empecé a escribir, que cuando empecé a hilar la historia, lo puse todo tal cual. Y de hecho, te digo, hubo gente que me dijo, y no te lo voy a negar, hubo gente que me dijo, intenta mezclarte en política. Todavía hoy. Bueno, y con este libro no tanto. Pero con el sueño de las mariposas que hablo del patronato y de la trama de los bebés robados, hubo mucha gente que me dijo, ¿no lo vas a vender? No. Porque te lo van a censurar. Digo, pero a mí me da igual. Censurar no, a lo mejor de censurarlo, pero... Te lo puedes publicar, pero que la gente no lo va a comprar. No, esa es la censura. Y a lo mejor no te lo va a censurar el gobierno ni nada, pero sí que a lo mejor... Bueno, pues como se habla de política, no te metas o... No te lo quieren comprar. Y yo, sin embargo, pues he hablado del tema del patronato en redes sociales, me muevo mucho en redes sociales y hablo del patronato con total libertad y, de hecho, critico la actuación de ese gobierno franquista que hubo, del trato denigrante y humillante que le dieron. El clérigo, bueno, esa es otra, que la iglesia hemos tocado. Y yo, aquí entramos también en temas de... Pero, escúchame, el patronato no acabó con el franquismo, acabó a partir en el 80 y tanto. Estamos en plena democracia. Yo sé que acabó el último centro del patronato se abolió en 1985. Ya había... Y por eso me chocó tanto y por eso me dio tanta rabia no haberme enterado, porque porque aparte de que me gusta conocer la historia, pero es que hay mucha gente y tenemos que conocer lo que tú dices, tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer cifras reales y tenemos que conocer la realidad de lo que ocurrió. ¿Tienes alguna idea clara de lo que pasó en Alcoria cuando dieron el golpe de Estado? No. ¿El golpe de Estado de TN? No, el Estado del 36. ¿Qué es lo que pasó en Alcoria? No. Cristina, ¿quiere que te cuente algo? Sí. Pues mira, yo de lo que me contéis. Mi casa es un cercado que da al camino de la cañería que llega a tu pueblo. Y ahí, entre los criminales de mi pueblo y los del tuyo, se daban las listas para aquella noche llegar a tu pueblo y al mío y hacer lo que hacían. Los montaban en los camiones y los mataban. Primero, eso sí lo sé, si es a eso a lo que te refieres. ¿Y criminales en tu pueblo? Pues ya habrán muerto unos cuantos, pero los había, igual que en el mío. Entonces, en nuestros pueblos no hubo una guerra, ni la sentimos. Fue venganza, fue masacre, fue vejaciones
Y la gente de mi pueblo, te lo digo porque aquí hay gente que lo hemos vivido muy de cerca. Coño, la alergia no me deja hablar. Cuando tú llegas a una casa a preguntar, porque yo ya tenía una edad, que son lutos en las calles, porque mi pueblo era un pueblo de luto. Las mujeres estaban todas vestidas de luto. Todo era negro. Las mujeres de 40 años, yo no he conocido a mis abuelas en la vida de color. Era de luto. El luto era de resistencia. Llegar al ayuntamiento, que puedes hacerlo, y nosotros lo hicimos, y coger lo que quedaba todavía, o te ve a la gente que mataron, por qué lo mataron, o por qué no lo mataron, o por qué se lo llevaron, y los años. Y te puedes enterar perfectamente de lo que pasó en tu pueblo. Como yo estoy enterado de lo que pasó en el mío, y la gente de Paterna se han enterado de lo que pasó en el suyo. Porque hay que poner, como dice Lucas, nombre, apellido y decir, cuando pasó lo que pasó, porque yo me acuerdo una vez que hicimos de tantas cosas como hemos hecho en la memoria, la gente no te dicen en la guerra, te dicen cuando pasó, del miedo que tenía, cuando pasó lo que pasó, ni te lo nombraba. Y hay una frase de él, de Lucas aquí, que lo hicimos para el monolito de Manzanilla, que nos lo pidió nuestro amigo y compañero Lucas, también que él lo hizo, ¿no? Es una bandera republicana, es negra, y pone, el silencio grita justicia. Y es verdad, porque hay que poner nombres, decir lo que pasó, porque aquí no hubo guerra, aquí no se enteraron, aquí llegaron, los metieron en los camiones, y se los sacaron de su casa y lo mataron. Y lo hicieron así. Igual lo hicieron en Alcoya, igual lo hicieron en Paterna. Se fueron a la sierra y cuando le dijeron que se vinieran, los mataron tal como iban llegando. Yo te voy a comentar algo de tu pueblo. A mi abuela, por ejemplo, yo sé que ella lo contaba que le dieron aceite del vecino, se raparon la cabeza, porque no decía dónde estaba el marido, que había ido a la sierra. A la sierra. Te voy a contar algo de tu pueblo, que esto fue reciente, ¿no? Fue en los años, yo tendría 18, 19 años, fue los años 79, 80. Nos llamaron a la gente de izquierda de aquí del pueblo, de Cacena y de Paterna, los de Paterna, los de Narcoya, para que fuéramos a ayudarle porque la gente estaba parada, la gente estaba que no... Y me refiero al miedo que había en el pueblo. Que nosotros llegamos al pueblo, yo me acuerdo, yo llevaba un Land Rover cargado de gente, y llegamos al pueblo y nos encontramos el pueblo vacío, totalmente vacío. Los que estaban eran los cabecillas de comisiones, los cabecillas de UGT, los cabecillas de... Y no había nadie en el pueblo. Y veíamos a la gente del pueblo asomar por la ventana, con la ventana entreabierta. Nosotros recorrimos el pueblo, le dimos una vuelta al pueblo, y cuando aparecimos, nos fuimos. Mire, en la Diputación Provincial de Huelva hay 5.000 o 6.000 archivos no solamente de Huelva y provincia, sino de muchas localidades. Y entre ellas está el Alcoya. Y con el certificado digital pues puedes entrar perfectamente y ahí tienes todo lo que tienes de Alcoya. Y hay muchísimas cosas. Yo lo tengo. De hecho, yo cuando... ayer, por ejemplo, el domingo... Y son testimonios, y son cuestiones, y son declaraciones de nombre, con nombre y apellido, y con todo lo demás. Es decir, son sumarios. Claro, cuando yo estuve ayer, el domingo de la mañana, lo comenté allí, bueno, y lo he comentado en más presentaciones que he hecho, voy a seguir escribiendo. Bueno, de hecho, estoy en otra novela que estoy haciendo, he vuelto a escribir sobre un acontecimiento histórico, no en este caso de la guerra civil, en este caso sobre ETA, que estoy teniendo mucho tiempo porque tienes que tener mucho cuidado, porque es un tema más reciente, porque hay personas, sin dar nombres, pues tienes que tener cuidado. En el libro de Patria, pero es que esos archivos son públicos, y están claro, ahí los nombres y apellidos. De lo público sí, pero de lo que no está, o sea, de lo que está público no tengo ningún problema. Hay cosas que se hace referencia del después de la familia, si tú nombras, por ejemplo, a un etarra, por muy etarra que sea, la familia te puede ver
Entonces hay que tener tiempo. Pero sí que es verdad que estoy escribiendo sobre ese tema, y claro que escribo, y claro que hay que conocer la historia, pero la más reciente, lo que yo defiendo, es que la historia que tenemos que conocer es la del último siglo, sobre todo que a mí me parece muy bonito lo de Colón, que me encanta conocer la historia, que de hecho eso me ha servido mucho para la trama de mis dos novelas de los thrillers psicológicos. Y claro que me gusta la época de la Inquisición, claro que me gusta conocer 1400, 1700, 1800, pero lo que más me interesa conocer es lo que pasó en 1937. Porque de eso no te hablan en el colegio. Y de lo que pasó en 1973, y en el 60, y en el 80. Todavía no estaba. Yo te quería hacer una pregunta también. ¿Cuánta participación? ¿De verdad? Vamos, enhorabuena, ¿eh? Aunque ya que has nombrado a mi amigo Leonardo, yo lo conozco antes que tú. Hemos estudiado juntos con Granada de Cabo. Y desde los 11 años pues nos conocemos. Y entonces, ¿qué esquema o qué te enganchó para que te hicieras escritora con las explicaciones de Leonardo? Porque el resto del club de lectura también lo conocía a través de la exposición que hemos hecho de las canciones suyas y tal, bueno, yo escribía prácticamente desde que tenía... Todavía no hablaba bien, ya escribía porque yo creo que se trae y yo lo traía y lo escribo desde niña. Pero el amor por la historia me lo inculcó él porque él contaba la historia de forma que o sea, tú no conoces algo y tú estás ajeno al mundo, ¿no? Cuando yo entré en el instituto, no conocía nada de la vida, prácticamente, ¿no? Conoces a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, pero te enfrentas de pronto, te abre cuando entras en el instituto. Todos sabemos que bueno, la adolescencia y demás pues, es una época de cambio. Y a mí, aparte de suponer un cambio a nivel todo personalito, porque a todos nos cambia la vida cuando ya tenemos cierta edad, a mí me cambió la forma de ver la vida a través de cómo contaba la historia, o a raíz de yo ver cómo él contaba la historia. Él contaba la historia, de hecho, sí que no llegué a conocer, por ejemplo, la desbandada, pero sí que a Leonardo se metía mucho en la historia de España. De hecho, creo que, no sé si fue en segundo de bachillerato o en primero, ahora mismo no lo tengo muy claro, no quiero dar un dato que no sea real, pero ahí se metió en la guerra civil española y él se metió de lleno, ¿eh? Y lo que había en el libro y lo que no, porque yo recuerdo que tomábamos apuntes porque había cosas que en los libros de historia no se estaban. Que sí que lo sé porque él las dijo. Por ejemplo, yo recuerdo y que me llamó mucho la atención el tema de Marruecos, cuando Franco estaba en Marruecos, lo del helicóptero, que esa historia la contó Leonardo, que todavía a día de hoy la tengo como una... Yo vi la película, o sea, la estaba contando y la tenía yo en la cabeza ahí, porque la contó él, porque la quiso contar, esta no venía en el libro de historia. Entonces, claro, te das cuenta de lo importante que es transmitir la historia, te das cuenta de lo importante que es transmitir los datos, porque que aquí haya personas mayores que yo, por ejemplo, que no conocieran las cifras reales, me indica a mí que la sociedad tiene un silencio pasmoso y tiene una situación de datos brutal. Miedo. Porque claro, yo lo conozco porque obviamente me he informado y me he documentado mucho porque quería escribir un libro concretamente sobre esto. Pero ¿cuántos datos no se me escaparán? A mí y a todos. Por eso te digo, pero ¿cuántos datos no se me escaparán? Por todos los que no conozco. Todos los que no conozco. Porque si brevemente me hubiera dado alguien una pincelada de esto, pues a lo mejor me hubiese dado la esquinita de conocerlo. Y yo lo conocí porque me estuve documentando sobre la guerra civil para escribir sobre lo que me había dicho mi abuelo y no se me ocurrió buscar en mi pueblo, se me ocurrió buscar en internet. Y a raíz de ahí, pues tú ya vas poniendo guerra civil en Andalucía, claro, algo hay. Y ya va buscando, ¿no? Ya va, por ejemplo, también en Nájar, también hubo un episodio que, bueno, bastante cruel de la guerra civil, que también un relato, que finaliza en un concurso sobre eso. Si tienes tiempo, me gustaría saber tu opinión respecto de si la guerra civil realmente se inició
el día 15 de abril, después del día que se proclamó la Segunda República. Porque en medio, en el 34, hubo el golpe de Estado de Sanjurjo. Mi opinión. Eso es. Pues en el 32. Sanjurjo en el 34. Si hubo un hervidero de 22. Sí, creo que el 32. Pido perdón. Las 4 gramas, el 34 fue la segunda. Para terminar, es lo que te iba a decir, que Sanjurjada en el 32, agosto del 32, sí. leer sobre esto he leído. Los hervideros, bueno, de las personas que empezaron a reunirse, a hablar, tal, que sea o no sea, imagino que sí. Es que a la República le hicieron el imposible. Imagino que sí, porque si la República se proclama, no interesa, porque te da... De hecho, mira, hablo mucho también en este libro, que es una cosa que quería decir y se me olvidó decirla, sobre las misiones pedagógicas, que fueron misiones que los maestros republicanos iban en las escuelas más pobres, en los entornos más rurales, enseñando. No sé si habéis visto la película El Maestro es similar a lo que hacía ese hombre, ¿vale? Era un hombre, claro, pues la del maestro que prometió el mar, sobre todo habla de eso. O sea, aquí en el libro yo lo toco de pasada, porque bueno, aunque la guerra civil, la desbandada y las cartas en el libro conductor de la trama, como he dicho, hay otras subtramas en los espacios temporales, y no entramos exclusivamente en eso, por lo tanto, si hay 240 páginas, pues la guerra civil habrá 80 o 100, ¿no? Pero sí que es verdad que quise hacer hincapié en eso y comentarlo en una de las cartas, lo de las misiones pedagógicas, porque me parecía un acto muy bonito, un acto que se censuró, que acabaron con ellos. De hecho, el protagonista es un maestro republicano, porque hicieron una misión muy bonita de llevar la enseñanza a otros pueblos y de que a todos los hombres cultos y de letras, como García Lorca, al que también le hago un guiño bastante importante en este libro, los mataron. Los mataron porque eran personas influyentes que podían determinar el conocimiento de un cierto rango de la población. Me interesaba. Querían llevar la cultura al pueblo. Y no les interesaba que hicieran eso. Entonces, ¿a quién mataron primero? Pues a los maestros, a los poetas, y eso de... Claro, y lo que cuando entraron en la escuela de Málaga sí que entraron al grito de filósofos revolucionarios maricones, que además eso lo dijo Felipe de Llano, y sí que es verdad que tal cual eso mató a los revolucionarios, en este caso, pues bueno, eran todos, porque todos no que tal y reine, a los filósofos, a los maestros y a las personas cultas, y a los maricones, hablado así en plata, porque a los homosexuales, ¿qué les esperaba? ¿A qué pillaron? Igual que dentro de 2 o 3 años. Ya me traía. Sí, lo vimos. En Salamanca. Por eso me parecía muy importante, por eso siempre digo, me parece muy importante dar a conocer. Terminamos con Manuel Luco, que va a hacer una pregunta, ¿vale? Terminamos con él. Bueno, una reflexión. Yo voy a comentarte a raíz de todo lo que estás hablando y de lo que te has puesto aquí sobre los niveles de documentación, dónde buscar la información. Un problema que tengo a nivel personal en los últimos años. Es decir, hay como al menos en mí está pasando, hay como un deterioro de la verdad. Un deterioro de la verdad que tú terminas aburriéndote porque no sabes dónde está. No sabes dónde está porque el problema no es que ahora no hay información. Ahora hay mucha información. Hay una cantidad de estímulos inmensa. Y todavía me acuerdo de la asignatura de historia en la carrera, que el primer capítulo era las fuentes escritas, las fuentes orales, es decir, dónde el ser humano busca para extraer conocimiento. Porque, claro, aquí podríamos traer seguramente a alguien que no opine como nosotros y con un argumentario
con un nivel bibliográfico de decirte, es que eso no pasó. Hay gente que hoy día niega el holocausto. Y la demanda. Y te lo argumenta. Entonces, mi problema hoy día a raíz de esto que estamos exponiendo aquí es que cuando tú quieras hablar con alguien, prácticamente hay poco espíritu crítico. La gente lo que hace es repetir lo que ha escuchado en el telediario, lo que ha escuchado en la radio. Es decir, no pasa ningún filtro del cerebro, es simplemente yo soy un altavoz de lo que acabo de escuchar. Y la información, como tú bien has dicho, y es cierto, y te doy la razón del mundo, está tergiversada y no sabes dónde la vas a encontrar de acuerdo a la realidad. Por eso yo muchas veces digo, yo no he echado. Porque es cierto que, porque hay veces que a mí, por ejemplo, lo que me ha dicho esto, ¿tú qué opinas? Yo puedo dar una opinión por lo que he leído, pero yo no estaba ese día, entonces ahí sí que tenemos que, obviamente, ser críticos, tener nuestro propio análisis, hacer un análisis muy exhaustivo de lo que vayamos a hablar. Y en mi caso, por ejemplo, sí que busqué personas reales. Por ejemplo, para consultarme sobre el sueño de las mariposas, que es el libro que habla sobre el patronato, yo busqué a una persona que estuvo en el patronato y que vivió de primera mano todo. De hecho, ella me pasó, lo que pasa, bueno, que sí que es verdad que lo que pasa es que ya pues, sería para otra charla, ¿no? Pero sí que es verdad que ella me dijo, muéstralo, no confío en ti, no vayas a ir mandándoselo a nadie porque son archivos privados, pero si lo quieres poner una diapositiva tachando los nombres, lo puedes hacer. Y en una charla lo hice. Y es un documento de un psiquiátrico donde se le decía a una muchacha en 1974 que la pasaban del patronato al psiquiátrico porque tenía conductas lesbianas. El Vallejo Nájera. O sea, ahora yo escuchaba porque también me documenté mucho sobre esto, yo escuchaba al psiquiatra que las trataba y las trataban como perros, con electroshock, atadas, sedadas, y si se las cargaban con una sobredosis sin querer, apoyado por la Iglesia, tapado por los siervos de Dios, por los que en nombre de Dios matan y en nombre de Dios actúan. Entonces, ese es otro, y yo, para preguntarme por lo que tú dices, porque había escuchado varias fuentes, había leído varias fuentes, me voy también mucho a sacar libros de la biblioteca de la universidad y los leo, pero sobre todo intento buscar personas reales, personas que me cuenten de primera mano lo que ha ocurrido, porque esa mujer mejor que nadie me ha empapado a mí de todo. O sea, yo de primera mano en una conversación telefónica, después nos hemos visto físicamente, ¿no? Pero al principio el contacto fue vía telefónica, pero yo he tenido conversaciones de horas con ella donde me ha empapado de todo, o sea, que todo lo que se ha puesto en el libro está narrado desde una visión real, de una persona que me la ha contado, de primera mano, que ha estado allí, que ha vivido como las monjas le quitaban el hijo a la madre, como, o sea, lo que yo narro en el libro, vuelvo a repetir, ficción, novelado, pero real. El robo de niños no solamente existía en los patronatos, Bueno, ya. O sea que pero a raíz de ahí fue... Paterna también... Pues nada, yo que tampoco quiero quitar mucho tiempo de la tarde, quiero que os haya parecido productiva la ponencia, que os haya gustado dentro de lo que hace informando. La información y tenía mellizo y le decía que había nacido muerto. Aquí hablamos de eso. Pero bueno, es importante y es importante poner la adolescencia de las imágenes y que recuerdo cuando presenté el libro de mi pueblo, como me está gritando, una mujer que se desahogó, pero es necesario el impacto de la realidad y bueno, hay documentales que me han escrito que no he querido poner, pero es que esa es la verdad y hay que contarla tal como. Y es que me tengo que ir. ¡Oh, por Dios! Tú eres clara de que el clima de que no esté en el espacio y vea que la memoria de Paterna y de Cafena, lo que no hace de Cafena.
Oh, por Dios, muchas gracias. El aceite de patente. Ay, chiquilla, muchísimas Y la miel. gracias.